iniciar nuestro estudio, hermanos, de esta mañana. Lo hemos titulado ¿Cómo orar victoriosamente? Y vamos a estar leyendo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, desde el verso 36 hasta el verso 39. Primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el verso 36 hasta el 39. Dice, hermanos, así en la palabra del Señor: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios, que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Pueden sentarse, hermanos. La confrontación entre Elías y los profetas de Baal es uno de los relatos más emocionantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Aquel evento está narrado en este libro de una manera tan detallada que no podemos evitar sentir el dramatismo de aquel evento, sentir la emoción, la fuerza, el impacto de lo que estaba sucediendo en aquel momento tan importante para la vida de Israel. No podemos evitar reconocer que aquel evento narra un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es un enfrentamiento impactante que revela una grande victoria de parte del Dios de Israel. Después de leerlo, no podemos evitar tampoco llenarnos de un ánimo victorioso a la hora de orar a nuestro Dios. No podemos evitar llenarnos de una esperanza renovada y fortalecida en la convicción de que orar al Dios de Israel es orar al único Dios verdadero. Y sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que cuando atravesamos momentos difíciles en la vida, generalmente recurrimos a la oración como nuestro primer recurso para enfrentar un momento difícil en la vida. Pero reconozcamos también que en algunas ocasiones, aunque iniciamos aquella lucha, aunque iniciamos aquella batalla con una fuerte dosis de oración, no siempre tenemos la victoria que quisiéramos. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no deberíamos tener victoria siempre si oramos a nuestro Dios? ¿Qué estará pasando cuando no tenemos victoria? ¿Qué nos sugiere este pasaje que deberíamos hacer si queremos orar victoriosamente? En primer lugar, hermanos, este pasaje nos recuerda que si queremos orar victoriosamente, estemos seguros de que estamos orando a un Dios que vive. En aquel gran enfrentamiento, si ustedes leen todo el capítulo, nos damos cuenta de que los dos bandos lucharon y los dos bandos oraron. Lucharon los Baales y luchó Elías. Oraron los Baales y oró Elías. Sin embargo, los Baales, para sorpresa nuestra, se nos dice que comenzaron a clamar a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Es decir, hermano, fue un largo periodo de intensa intercesión delante de su Dios, delante de aquel Dios en el que ellos confiaban. Fue un tiempo intenso de oración. Su oración no solo incluyó el clamor hacia Baal, sino que también incluyó
el herir sus cuerpos. Dice el pasaje, si ustedes lo leen todo en sus casas, que mientras oraban se cortaban sus cuerpos hasta que sangraban, presentando esto como un sacrificio de adoración hacia su Dios. Podemos decir que los Baales oraron intensamente a su Dios. Lo que ellos no sabían es que su oración estaba condenada al fracaso, pues estaban orando a un Dios muerto. Estaban orando a una imagen creada por sus propias mentes. Estaban orando a una construcción de arena y de ladrillo que no tenía fuerza, que no tenía vida, que no tenía esencia, que no tenía virtud que pudiera responder en medio de su necesidad. Era inerte, no tenía fuerza ni tenía nada que ofrecerles. Pura invención de la mente desesperada de aquellos hombres que, como todo ser humano, en un momento de angustia necesita creer en algo o en alguien. En realidad, aquella imagen nunca respondería a los sacerdotes, aunque sangraran hasta morir. Elías, en cambio, si leemos con cuidado, oró muy brevemente. Dijo 2 o 3 frases delante de Jehová, pero aquello fue suficiente para que fuego cayera del cielo y acabara con su holocausto. Recordémonos que el desafío había consistido en preparar 2 holocaustos, uno para Baal y uno para Jehová, con la diferencia de que el holocausto que había preparado Elías, la leña estaba mojada, pues había puesto agua en la zanja, y esto hacía mucho más difícil de que aquello fuera consumido por el fuego. Sin embargo, cuando el fuego de Jehová cayó del cielo, se consumió todo, aún el agua que había en aquella zanja. Unas pocas palabras bastaron para provocar la respuesta poderosa de Jehová. ¿Por qué tan pocas palabras comparativamente con toda una mañana de clamor por parte de los Baales? En primer lugar, porque Elías oraba a un Dios vivo, como ya lo hemos dicho, y en segundo lugar, porque oraba en la voluntad de Dios. Siendo Dios un Dios vivo, tiene una voluntad para su pueblo, una voluntad de bendición, una voluntad de misericordia, una voluntad de amor, y esta voluntad la conocía bien Elías. Por lo tanto, su clamor nace de la convicción de que está orando a un Dios bueno, de que está orando a un Dios misericordioso, de que está orando a un Dios que está interesado en que su pueblo vuelva su corazón a Él. Esto hizo la diferencia. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque hoy en día muchos de nosotros podríamos orar con intensidad, pero sin todavía conocer bien a qué Dios estamos orando. Oramos, pero todavía no tenemos la absoluta seguridad de que nuestro Dios es bueno para escucharnos y atender nuestro clamor. Tenemos pocas posibilidades de victoria si oramos al Dios verdadero pensando, vamos a orar a ver qué sale. Vamos a orar a ver si nos responde. Vamos a orar a ver si quiere. Vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar sabiendo que la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena voluntad. Que la voluntad de Dios para nosotros siempre es acompañarnos y ministrarnos en el momento de nuestra necesidad. Hay cristianos, hermanos, incluso que se confunden al igual que los Baales y creen que el sacrificio físico puede sustituir la convicción de saber quién es nuestro Dios. Hay creyentes que se levantan 1 hora más temprano para orar. Eso es magnífico, eso es admirable. No es lo mismo levantarse a las 6 de la mañana que levantarse a las 5 o levantarse a las 4. Hay una diferencia enorme. Recordémonos que 30 minutos más de dormir hacen una diferencia enorme en la mañana. 15 minutos, por favor. 15 minutos son una diferencia enorme. Ciertamente es una gran diferencia. Es magnífico. Es admirable que una persona decida negarle
a su cuerpo 1 hora de sueño para buscar la presencia de Jehová. Pero asegurémonos de no equivocarnos y no pensar que porque nos levantamos 1 hora más temprano, por eso Dios nos va a responder. No creamos que herir nuestros cuerpos es la clave para mover la mano de Dios. La clave para mover la mano de Dios es la convicción de que estamos orando al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, al Cristo que está vivo, al Cristo que nos ama, al Cristo de misericordia, al Cristo que tiene respuesta para nuestras necesidades. Esa es la clave de la oración. Que Dios tomará en cuenta el esfuerzo hecho, el levantarnos más tempranos, el negarnos al descanso, a la diversión o a cualquier otra cosa para buscar su presencia, seguramente que lo tomará en cuenta, pero no descansemos nuestra fe en eso. Porque el corazón de Dios no necesita ser conmovido con nuestro sacrificio. El corazón de Dios ya está conmovido por nuestro dolor, ya está conmovido por nuestra pena, ya está conmovido porque tenemos que enfrentar una vida tan difícil y complicada como la que nos toca vivir en este mundo, tan terrible como el que estamos viviendo. El corazón de Dios ya está conmovido desde hace más de 2000 años, cuando vio morir a su Hijo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. El corazón de Dios no necesita conmoverse con nuestros esfuerzos o nuestros sacrificios, con penitencias, con mandas, con promesas. El corazón de Dios ya está conmovido. Todo lo que se necesita para mover la mano de Dios es tener la certeza absoluta de que cuando clamamos al cielo, Dios nos oye. Y nos oye porque nos ama, y nos oye porque es un Dios bueno, y nos oye porque es un Dios misericordioso. Por lo tanto, conozcamos bien al Dios al que oramos. Y cuando conozcamos bien al Dios al que oramos, nos daremos cuenta que pocas palabras de parte nuestra pueden sacudir los cielos y la tierra y descargar una respuesta poderosa de amor de Dios sobre nuestras vidas. Elías oró mucho menos que los Baales y su respuesta o la respuesta de Dios a su oración fue poderosa. Ahora, tengamos cuidado. No salgamos de aquí diciendo que yo les dije que es mejor orar 5 minutos como Elías que toda la mañana o toda la noche en una vigilia. Porque entonces vamos a salir de aquí diciendo, hermano, yo oro como Elías. 5 minutos pero con fe. No estamos diciendo eso, hermanos. Si Elías conocía la voluntad de Dios, ¿y quién era él? Es porque pasaba mucho tiempo delante de su presencia. Nadie va a conocer mejor a Cristo que aquel que pasa tiempo con Él, que aquel que permanece en comunión con Él, que aquel que tiene tiempo para comunicarse con su Dios. Pero reconozcamos que a la hora de la necesidad es el momento de clamar con esa convicción acumulada en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que oramos al Dios vivo y todopoderoso y por lo tanto nuestras palabras serán escuchadas y nuestro Dios nos responderá con amor y con misericordia. En segundo lugar, hermanos, podemos orar victoriosamente siempre que busquemos glorificarle a Él. Elías se corrió un gran riesgo en este evento. Si ustedes leen ahí en ese mismo pasaje, en el verso 21, el desafío que el profeta le plantea al pueblo de Israel es tremendo. Él les dice, hoy vamos a resolver este asunto. Vamos a hacer los 2 holocaustos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Este desafío, hermanos, que plantea el profeta es verdaderamente impresionante. Había que tener mucha fe para plantar este desafío. Si ustedes se fijan, las palabras de Elías estaban afirmando, si responde Baal, de aquí salimos todos Baales, a adorarle a él, porque él es Dios. Y si responde Jehová, él es Dios.
Imagínense ustedes, y si no le respondía, y si estaba descuidado el Señor y no le contestaba, de ahí iban a salir Baales todos. Era algo terrible, era un riesgo enorme. Y uno tiene que preguntarse de dónde sacó la certeza este hombre para poder plantear un desafío tan riesgoso públicamente, gritándolo a los cielos. ¿De dónde sacó esa seguridad? ¿De dónde sacó esa confianza? El verso 37 nos lo dice. En su clamor tan corto dice el profeta: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El clamor del profeta nos demuestra, hermanos, que él no estaba buscando ningún favor personal. Él no estaba buscando una victoria personal. Él no le dice: Señor, respóndeme para que no me avergüencen estos Baales. Señor, respóndeme para que yo no salga derrotado. Él le dice: Señor, respóndeme para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo se vuelva a ti. Él estaba clamando, hermanos, para que Dios fuera engrandecido. No buscaba ningún engrandecimiento personal. No buscaba ninguna victoria particular. Buscaba esencialmente que el pueblo se volviera hacia Jehová. Conocía también a Dios, hermanos, que le ofrece todas las ventajas al enemigo. Y por eso decíamos: pone agua en su holocausto. Dice: les voy a dar esta ventaja. Era innecesario hacer eso. Una competencia puede ser justa en igualdad de condiciones. Pero él, hermanos, les da la ventaja y pone agua en su holocausto para que la leña se mojara. Todos sabemos por la lógica más sencilla que la leña mojada es más difícil de encender. Tal era la seguridad de este hombre. Tal era la seguridad de este hombre de que Jehová era suficientemente grande para vencer en una prueba como aquella. Pero sobre todo sabía bien que lo que le movía a plantear aquel desafío era engrandecer el nombre de Jehová y que de ahí salieran todos adorando al nombre de Dios. ¿Qué tanta seguridad tenemos nosotros en el conflicto con el mal? ¿Creemos realmente que Dios puede ganar? ¿O clamamos a Él por si acaso puede ganar? Por si acaso algo sucede. Elías era un hombre de fe, pero su fe no nacía de la nada, nacía del conocimiento de Dios. Nacía del conocimiento de quién era Dios. Nacía del conocimiento de que su pueblo era un pueblo infiel y que estaba condenado a vivir bajo la maldición de la rebeldía mientras no se volviera hacia su Dios. Quiere decir esto, hermanos, que en la medida en que conocemos al Señor, en esa medida tendremos la fuerza para correr el riesgo de nuestra fe. En esa medida tendremos la certeza para no atemorizarnos ante ningún enemigo. En esa medida en que conocemos a Dios, tendremos la certeza que por grande que sea nuestro adversario, nuestro Dios es inmensamente superior y mucho más grande para vencerlo y derrotarlo. Que su nombre sea glorificado y testificar de que hay un Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Elías no estaba hablando, hermanos, a los pueblos que nada sabían de Dios. Estaba hablando al pueblo de Israel, al pueblo que conocía la ley, al pueblo del pacto, al pueblo que se jactaba de ser el único pueblo elegido de Dios. Ese pueblo elegido andaba, hermanos, indeciso entre muchos dioses. Andaba siendo infiel al único Dios verdadero y adorando dioses falsos, muertos que ninguna respuesta podrían tener ante sus grandes debilidades y sus grandes conflictos. Hoy en día nosotros, si queremos orar victoriosamente, tenemos que asegurarnos
de que nadie compite con nuestra fidelidad por nuestro Dios. De que nada ni nadie está quitándole a Dios el tiempo que le dedicamos para nuestra propia edificación. Orar victoriosamente implica hoy asegurarnos de que estamos respetando el tiempo de estar delante de la presencia de nuestro Dios para buscar la victoria que anhelamos en medio de nuestras dificultades. Nuestra oración debe ser confiada, debe descansar en que la voluntad de Dios ha sido y será siempre para nosotros el bien. El Señor dijo al profeta Jeremías que mis pensamientos para con vosotros son de bien y no de mal. Nunca Dios esperará ni pensará en algo malo para su pueblo. Todo lo que puede pensar acerca de nosotros es el bien. Esa certeza nos debe de impulsar para clamar a nuestro Dios confiadamente. Esa certeza nos debe impulsar para levantar nuestro clamor sin temor a ningún enemigo, porque cualquiera que sea el adversario que nos amenace, nuestro Dios ya lo ha vencido. Él ya lo ha derrotado y nosotros tenemos que reclamar esa victoria teniendo confianza en ese Dios de nuestra salvación. Oremos sabiendo que al final de la batalla, la victoria no será otra cosa sino un testimonio más de que solo hay un Dios. Por eso dice esta escritura que el pueblo sepa que Él es el Dios. Fíjense bien por qué lo escribe así, con el artículo Él. Dice en el verso 37, si ustedes se fijan, dice: respóndeme, oh Jehová, para que tu pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres el Dios. No dice eres Dios, sino eres el Dios. El artículo es un artículo determinado, lo cual quiere decir tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios verdadero. No hay otro Dios contigo. Tú eres el Dios y no hay más. Esta certeza, hermanos, fue un factor decisivo en la victoria de la oración de Elías. Confirmemos cada día, hermanos, que solo hay un Dios verdadero y que nosotros tenemos el privilegio de ser salvos en el nombre de ese Dios verdadero. Nosotros tenemos el privilegio de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque ese Dios verdadero envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, para que no nos perdiéramos y tengamos vida eterna en su nombre. Amén. Por lo tanto, nuestra oración se debe alimentar de esta certeza, de esta convicción, y levantar esa oración convencidos de que estamos delante de un Dios vivo que va a dar una respuesta poderosa en medio de nuestra necesidad. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para que podamos orar victoriosamente en medio de todos nuestros conflictos y que podamos gozarnos en la victoria, porque nuestra victoria será el testimonio de que hay un solo Dios verdadero y ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, porque ciertamente, Señor, solo tú eres el Dios, el único Dios. No hay dos ni tres. Hay un solo Dios verdadero y ese eres tú. Hay un solo Dios verdadero y tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra nos oriente en la lucha, Señor, que tengamos que enfrentar en algún momento contra la adversidad. Que la oración sea nuestro gran recurso y que podamos orar victoriosamente sabiendo perfectamente quién eres tú, a quién oramos y para qué oramos, para que nuestra victoria glorifique tu nombre y el mundo tenga testimonio de que solo hay un Dios verdadero. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.